Buenas tardes, muchas gracias por haber venido, por estar acá, por acompañar a la editorial, a las Furias. Muchas gracias a los presentadores, que ya va a pasar María a nombrarlos como corresponde. Pero bueno, queríamos en principio agradecer, este es el primer libro del año, y queríamos agradecer el apoyo que estamos recibiendo de todos ustedes, de los lectores, de las devoluciones que nos hacen a través de las redes, personalmente, los abrazos, el cariño, el afecto que siempre es tan importante, porque la apuesta es hacer productos de calidad, no solo en el objeto hermoso, sino también desde la curaduría. Por ejemplo, este es un libro al cual le puso el ojo la editora María Magdalena, y bueno, conseguirlo, poder hacer una nueva traducción, excelente traducción de Facundo D'Onofrio, con el cual hemos trabajado a la par y que ha hecho un trabajo también de culturalizarse, porque es una poeta, Hilda Little, muy culta, y la verdad hay que rastrear un montón de cosas. Yo estoy muy emocionado y muy contento de la traducción de Facundo, porque no solo encontrarse con alguien para trabajar a la par, sino que se ponga en la necesidad de encontrar la voz de esa persona y lo que está diciendo. La traducción anterior había sido muy cercenada en ciertas cosas que no se entendían, porque es una persona, Hilda Little, muy culta, y entonces había que entender lo que estaba diciendo, aunque sea una sutileza, aunque sea una palabra. Así que yo creo que ha quedado un objeto hermoso, y espero que podamos disfrutar de esta presentación. Les anuncio, nos ha superado grandemente todo esto, así que quedan algunos ejemplares, ya se están imprimiendo nuevamente. Si quieren más ejemplares, principios de mayo los vamos a tener, así que si alguna no los tiene, anotaré los mails y nos comunicaremos, pero ante todo, muchísimas gracias por que eso se consiga. Buenas tardes. Bueno, reitero el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos, y especialmente a los presentadores del libro Tributo a Freud de HD, Pablo Perner, psicoanalista, traductor, escritor; Facundo D'Onofrio, que, como decía Nicolás, fue el traductor del libro y además es psicoanalista y poeta; y Diana Velesi, poeta, escritora, también traductora, y bueno, qué decir, una de nuestras más valiosas poetas argentinas. Así que es un honor enorme que haya aceptado acompañarnos en esta celebración. Y a modo personal les quiero sugerir a quienes todavía no hayan incursionado en la obra poética y narrativa también de HD, que lo hagan, que la conozcan también como poeta, como escritora. Acá se van a encontrar con un testimonio muy valioso, muy interesante, como analizante, pero les recomiendo que también la conozcan como poeta y como escritora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que disfruten la presentación. A todos, a todas. Es un gusto estar hoy en esta fiesta. Yo creo que estamos en una fiesta. Voy a hacer de cuenta que estamos en una fiesta, que celebramos algo. La aparición de una nueva obra siempre es un motivo para festejar. Las Furias lo han hecho de nuevo y se superan, cada vez se superan un poco más. Esta vez realmente no se fueron con chiquitas, eligieron una obra de relieve, una obra difícil de encontrar. Encontraron un traductor que hizo un trabajo tremendo a mi criterio, que es el señor Facundo D'Onofrio, que está aquí al lado mío, que logró un texto que fluye, un texto que no retrocede en ningún momento ante las dificultades de la posición enunciativa de Hilda, pero tampoco ante las cuestiones de los distintos idiomas que se van cruzando por momentos en el texto, ya sean escrito en la pared como en advenimiento, y el ritmo de lectura es muy fluido, pero también la parte gráfica, la maquetación, bueno, la imagen de tapa, el diseño de Romina es realmente una maravilla, hacen que tengamos un objeto libro hermoso en todo sentido, realmente. En ese sentido, yo quiero aprovechar la tarde de hoy que hay muchísimos psicoanalistas presentes, muchísimas psicoanalistas, para contar un síntoma que tengo, ya que estamos acá. No es muy problemático. Yo tengo
un síntoma muy grave, hace muchos años que lo tengo, lo he declarado alguna vez, y es que cuando encuentro, o me encuentro con un libro impactante, un libro que me produce mucho placer, donde me encuentro con algo realmente distinto, me agarra una especie de desesperación, pero absoluta, para que la gente que trabaja conmigo, la gente que estudia conmigo, mis amigos, mis amigas, la gente que quiero, también lo vea. Y ese es el espíritu en el cual acepté la invitación de Las Furias para presentar este libro, en un intento de hacer algo con mis síntomas en todo caso, y de que, bueno, baje un poco esa tensión. ¿Sí? Voy a intentar que hoy se vayan de aquí con muchas ganas de leer este libro. Voy a hacer todo lo posible. Porque, como todos saben a esta altura, supongo que si están presentes, es qué valor histórico tiene este libro. Es el primer libro en donde una analizante de Freud cuenta algo de esa experiencia. Y hay algo interesante a ese respecto, porque en el mismo libro se refiere a una situación en donde aparentemente en una reunión, en una tertulia, Hilda comenta que estaba esbozando algo en relación a esto, que estaba escribiendo algo de su experiencia con Freud, y un señor que no es muy importante en la historia del psicoanálisis, algo porque le conseguían los cigarros a Freud, un poco le toma el pelo, ¿no? Y le dice algo así como que, bueno, habrá muchas memorias del profesor, ¿no? Va a haber muchos libros que hablen del profesor. Y la respuesta de Hilda, por lo menos la que hay en el texto, es realmente impresionante y para mí sitúa su posición enunciativa cuando ella dice, efectivamente va a haber mucha memoria del profesor, pero ninguna va a ser la mía. O sea, la mía va a ser la mía. Ninguna de esas otras van a poder escribir a nombre mío. Y ahí, efectivamente, yo sospecho que Hilda quería ser diferente, al menos respecto de su posición ante Freud, ¿no? Algo de eso insiste en el libro. Hilda llega a sesión un día que era el cumpleaños de Freud, ¿sí? 77 años cumplía Freud ese día, y ella llega con las manos vacías, ¿no? ¡Qué horror! Porque a Freud todo el mundo le mandaba lirios, pero ella había pescado que Freud quería gardenias, pero en Viena no había gardenias. Y entonces cuando llega, le dice, lo lamento, no le traje nada, porque no pude encontrar lo que quería. Yo quería darle algo diferente. Y se lo declara. Otra vez aparece esa diferencia, ¿no? Y es una diferencia que va apareciendo y va insistiendo a lo largo del libro, cuando en la segunda parte del análisis, porque Hilda se analizó con Freud en dos periodos, unos 5 meses en el 1933 y apenas un mes y una semanita en 1934, pero en 1934 la cosa estaba muy picante en Viena, los nazis empezaban a entrar, habían asesinado al canciller Dollfuss hacía poco, y hay un día en el que a Freud no lo fue a ver nadie, faltaron todos sus pacientes, salvo una paciente. Adivinen quién. Hilda. Freud la recibe y le dice, ¿pero por qué vino? No ha venido nadie hoy. ¿Cómo están las cosas afuera? ¿Por qué salió? Y ella, sonriendo, le dice, estoy aquí porque nadie más ha venido. Bueno, me parece que ahí insiste algo de ella, ¿no? De diferenciarse. Freud le prohíbe que tome notas. Le dice, no tome notas. Pero ella dice que tiene que hacerlo. Y bueno, ella lo hace igual. Lo hace hasta tal punto que termina contraviniendo ese deseo de Freud publicando un libro a partir de esas notas, ¿no? Y hay una insistencia también en este libro de Hilda como analizante respecto de qué tipo de experiencias habían sido sus experiencias. Ella misma dice que había tenido a lo largo de la vida experiencias que se materializaban como imágenes, como sueños verdaderos, experiencias psíquicas ocultas, o que
al menos estaban fuera del territorio del psicoanálisis establecido. Y que ella quería aprovechar la ocasión de poder hablarle a Freud y contárselo, a ver qué le decía Freud. Ella siempre estaba pensando que a lo mejor esas cosas eran por un acceso a algún otro plano psíquico. Y medio que Freud la bajaba de unos brazos siempre. Pero bueno, ella se divide mucho cuando Freud le dice que el síntoma es eso que ella llamaba escrito en la pared. Un fenómeno muy particular, uno podría decir una larga visión, pero no de sombras contra una pared, sino de luces contra una pared, que Freud le propone considerar como síntoma y le propone analizar con mucha precisión. Bueno, todo esto ocurre en un contexto impresionante y maravilloso de conversaciones acerca de temas clásicos, dioses griegos, egipcios, mitología, lengua clásica, de lo que Hilda tenía un conocimiento impactante y hasta en ocasiones pareciera que mayor que el de Freud. Bueno, como yo practico el oficio del analista, como paso bastantes horas a la semana dedicado a eso, no puedo dejar de decir algo acerca del método clínico que se deduce de algunas de las intervenciones de Freud. No, porque si nosotros creemos que Freud era un conservador y que Lacan fue el que renovó los modos de intervenir y qué sé yo, hay un error garrafal ahí, porque lo que Freud hacía era realmente increíble. Es cierto que él estaba inventando el psicoanálisis, pero también es cierto que en 1933, 1934, Freud ya era un tipo grande, estaba escribiendo el Moisés, o sea, estábamos en un momento de la teoría en el que ya estaba casi todo dicho, faltaba muy poquito por decir. Intervenciones que a mí me parecieron muy curiosas. Dice Hilda que hablaban de honorarios. Él dijo, no se preocupe por eso, es asunto mío. Quiero que se sienta como en casa. Y luego dijo que mi voz le parecía delicada y agregó, como si existiera peligro de que yo dejara que cuestiones externas interrumpieran. Tengo después de todo 77 años. Una especie de quédese tranquila, soy un hombre grande, ¿no? Hilda miraba el reloj a veces durante las sesiones, como hacemos, bueno, muchos de nosotros hacemos eso, miramos el reloj. Los que somos analistas tenemos un reloj escondido adentro del consultorio en algún lado, a pesar de que practicamos la sesión de duración variable, pero Hilda parece que sacaba la mano de abajo de la mantita que Freud ponía en el diván y miraba la hora. ¿Y Freud qué le decía? Dijo que mis miradas al reloj significaban que estaba aburrida y que deseaba que la sesión terminara y que yo podría estar impaciente con la vida deseando incluso su muerte para eludir el análisis. Iba con todo. Y hay algo curioso también, porque el consultorio de Freud tenía una habitación contigua que estaba llena de vitrinas y de pequeñas estatuillas de dioses y diosas de distintas mitologías, y que era muy frecuente que Freud la invitara a Hilda a levantarse del diván para ir a ver alguna de esas estatuillas, ver si se parecían a cosas que ella había soñado, a cosas que ella había pensado, a imágenes que había visto. El profesor me decía con mucha frecuencia, venga y veamos si podemos encontrarlo, eso que usted había fantaseado, que había soñado. Y hay una sesión que pasó a la historia, porque aparte es una sesión que transcurre, es el primer día de la segunda semana de análisis de Hilda, en la primera etapa, en 1933, en la que Freud le dice, estuve pensando en lo que usted me dijo, que no vale la pena amar a un viejo de 77 años. Hilda le dice, yo jamás había dicho tal cosa y se lo hice saber. Él sonrió con su irónica sonrisa torcida, y yo respondí, no dije que no valía la pena, dije que me daba miedo. Observen una pequeña torsión que hace Freud ahí con esa idea, me llamó la atención, y la que más me llamó la atención es esta que les cuento ahora. Freud le dice a Hilda, cito textual,
debo decírselo, usted fue franca conmigo y yo lo seré con usted. No me agrada ser la madre transferencial. Siempre me sorprende y me molesta un poco. Yo me siento demasiado masculino. Bueno, al pasar, Hilda cuenta que Freud cuando se enojaba le golpeaba la cabecera del diván. Eso lo han referido varios analizantes de Freud. También pasaba eso cuando sus analizantes dejaban de hablar en alemán. Muchas veces Freud le golpeaba la cabecera del diván. Freud sugiere lecturas, le sugiere lecturas a Hilda. Y hay un día en donde, muy satisfecho con el resultado de la sesión, Freud le dice: hoy hemos excavado bien profundo, encontré petróleo. Es una expresión maravillosa que termina con: esto debe ser celebrado. Y Freud se levanta y se enciende un puro. Bueno, estas cosas me llamaron la atención. Son anécdotas simplemente. Estoy tratando de entusiasmarlas y entusiasmarlos a leer el libro. Pero respecto de la neutralidad y la abstinencia, algo en lo que Freud era muy cuidadoso, sobre todo cuando escribió sus artículos sobre técnica analítica, por ejemplo, hablando con Hilda del avance nazi, él le dice a ella: ¿qué será de mis nietos? O cuando ella habló de la epidemia de gripe española a la que sobrevivió, Freud le dice: tengo razones para recordar esa epidemia, puesto que mi hija Sophie murió en esa epidemia. Pero ella está aquí, dijo, mostrándole un risillo diminuto que llevaba fijado a la cadena del reloj. Freud expresa en otra ocasión una opinión sobre Havelock Ellis. ¿Sí? Él registra muchas cosas graciosas que la gente hace, se refiere a la sexualidad, ¿no? Pero nunca parece querer saber por qué las hacen. Siempre pensé que había algo inmaduro en su psicología del sexo. No hay mucha neutralidad en estas cuestiones, ¿no? Y una que me llamó la atención es cuando Hilda le cuenta a Freud que Breyer, su amante, y su hija probablemente llegarían a Viena, y Freud le dice: ay, me agradaría mucho verlas. Bueno. Hay otras intervenciones de Freud que son mucho más delicadas y que dan mucho para pensar. Por ejemplo, Hilda en algún momento le cuenta que había estado enamorada de Frances Josefa y que hubiera sido muy feliz con ella. Freud le dice: no, biológicamente no. Y cuando Hilda retoma la experiencia del escrito en la pared, el profesor Freud le dice: usted es una poeta, ¿no? O sea, él refuerza la idea de que hay un contenido poético en muchas de estas cuestiones, pero también le dijo que el drama no escondía ningún secreto para él, que era un intento de reencontrarse con su madre, pero que las imágenes proyectadas, vistas a la luz del día, lo desconcertaban. Le dijo que era un síntoma importante y la interrogó acerca de la iluminación del cuarto, de posibles reflejos o sombras. Incluso llegó a preguntarle a Hilda si la ventana era una ventana francesa. Observen ustedes cómo Freud, con cierta precisión, intentaba desarmar o comprender esa escena que, a primera vista, si uno lee muy rápido el texto, parece una alucinación bastante importante. Bueno, y hay una secuencia del libro que se resignifica justamente porque existe el libro. Y que comienza con Freud pidiéndole algo a Hilda Durit. Le pido solo una cosa. Y ella se preocupa mucho acerca de qué es lo que Freud le va a pedir. Una sola cosa. Por favor, nunca, y quiero decir realmente nunca, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se esfuerce por defenderme si alguna vez oye opiniones ofensivas contra mí o contra mi obra. Eso es lo único que Freud le pidió a Hilda, que no lo defienda. Y a continuación, Freud le da una explicación que es maravillosa.
y que había pensado en citarla, pero mejor no, así la leen ustedes. ¿Sí? Una explicación que es maravillosa, un argumento genial para defender ese pedido. Y si bien Hilda dice que se trata de una ley, de un ejercicio de autoridad por parte de Freud, la explicación que él ofrece demuestra que no es así, porque la autoridad no se explica, ¿no? Entonces, es un pedido realmente. Es una explicación que es una maravilla, y mientras yo la leía pensaba que perfectamente podía estar dirigida a cualquiera de nosotros a la hora de enfrentarse con esos habituales detractores que se van renovando con el paso del tiempo y que toman nueva forma también con el paso del tiempo. 10 años después de su análisis, el libro de Hilda, escrito en la pared, está dedicado a Sigmund Freud, médico intachable. O sea que le está defendiendo. No le hizo caso a Freud. Se puede entender el libro como un intento de defensa, como una apología de Freud, contrario incluso a su propio pedido. Bueno, no los quiero aburrir más, pero quiero cerrar esta presentación inicial para cederle la palabra a mis compañeros de mesa con una situación narrada en el libro que admite diversas lecturas. Pero ocurre en esa habitación contigua al consultorio, que estaba llena de estatuillas, que seguramente han tenido ocasión de ver, o en Viena o en alguna foto, porque Freud la lleva a Hilda a esa habitación y le muestra una estatuilla y le dice: esta es mi favorita. Se trata de una pequeña estatua de bronce, con yelmo, con una túnica labrada hasta los pies, con peplo grabado, que extendía una mano como si sostuviera un bastón o una vara. ¿Sí? Freud dijo: ella es perfecta, solo que ha perdido su lanza. Se trata de Palas Atenea, la diosa de las diosas, la diosa de casi todo por otra parte, pero también la diosa de la virginidad eterna. Y ese atributo que le falta, ¿no? Que Freud dice la lanza, esa que le falta, que se ha perdido, se convierte a continuación en el libro en un hilo que Hilda desenvuelve muy suavemente a través de bellísimas asociaciones que finalmente dicen algo acerca de la mujer, de ella cuyo deseo tanto interrogaba a Freud y de la que en ocasiones los analistas decimos que no existe, pero que si existiera, desearíamos que se pareciera un poco, al menos un poco, a H.D., a nuestra Hilda Dulit. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Facundo Delogio, traductor de la web. Gracias. Ahí va. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Hablando de síntomas, escribí algo para leerles y me olvidé los lentes. No creo que, a ver, probemos. Me parece que voy a intentar así. Bueno, tengan un poco de paciencia en esa lectura. ¿Cuánto tenés de medida? Porque a lo No lo mejor sé. vamos a sacar todos los lentes. No me pidas medidas. Tenés un rato, te puedes probar alguno. Bueno, les agradezco inmensamente por estar acá. Para mí, obviamente, es un lujo compartir esta mesa con dos personas a quienes admiro muchísimo, como Pablo y como mi querida Diana. Así que bueno, voy a proceder a leer lo que escribí. Tributo a Freud es el primer libro que traduzco. Sin embargo, me gustaría contarles una pequeña historia. Mi relación con la traducción viene de mucho antes. Mis 4 abuelos eran italianos y hablaban italiano. En verdad, decir que hablaban italiano es una burrada y más aún un acto de traición, porque lo que hablaban eran sus dialectos, muy distintos del italiano y muy distintos entre sí. A tal punto eran distintos que muchas veces cuando hablaban entre ellos no se entendían. Y yo, que me crié escuchándolos, los traducía. Traducir para mí significaba darle sentido a un sonido.
entregarles a mis abuelos en forma de palabra los sonidos de los otros. Sonidos que en su conjunto eran una melodía. Podría decir una música, un canto, una voz que cuando cierro los ojos todavía escucho y atesoro. A veces me ayuda a dormir, a veces me ayuda a curarme. Esa pequeña voz que recta entre generaciones como un rumor o un murmullo, lleva consigo un conocimiento sentimental, una acumulación sedimentada y rítmica de experiencias, la mayoría de las veces intraducibles. Es decir, imposibles de ser condensadas en una palabra o cadena de palabras que nombren eso que la voz, que la pequeña voz, dice. Creo que así fue como aprendí que para lograr que mis abuelos se entendieran tenía que traicionar al sonido. Tenía que ejercer ese pequeño acto de traición sobre ese decir que yo escuchaba en la pequeña voz para ofrendarles a los otros un sentido. Muchos años después llegó a mi vida el psicoanálisis. El psicoanálisis, los aquí presentes lo saben bien, tiene una larga tradición en traiciones. El psicoanálisis, y he allí su operatoria, traiciona no solo al sonido original, sino también al sentido. El sentido anquilosado, apelmazado, apelotonado que el consultante paraliza en un significante determinado, necesita ser intervenido con una interrogación. Interpretar, entonces, puede pensarse como la traducción de un síntoma a partir de la traición del sentido que el sujeto, que puede o no ser el individuo de carne y hueso que tenemos frente a nosotros, petrificó sobre él. El síntoma, esa invención del sujeto, es sobre todo algo que suena. A ese sonido se le da un sentido. En el mejor de los casos, con algo de suerte, pericia y valentía, el ya analizante podrá traicionar ese sentido, abandonarlo, advertir que puede haber otros. Lo que nunca podrá abandonar es a la pequeña voz en su conjunto, esa insistencia, esa comprensión irracional, llamémoslo inconsciente, que reposa, a veces estridente, a veces desapercibida, sobre la superficie sonora de su decir. Sin más experiencias que estas, tiempo atrás, mi querida María y mi querido Nicolás me propusieron traducir el libro que hoy presentamos. A diferencia de lo que suele ocurrir en el ámbito editorial, donde mucho se hace de favor y por amor al arte, ellos se toman muy en serio el trabajo. Ellos cumplen con todas sus obligaciones y hacen del trabajo en conjunto una experiencia hermosa y gratificante. Sabía que traducir a Hilda Duristel iba a ser difícil. H.D., la poeta, tiene una prosa compleja. De inmensa erudición, su pensamiento fluye entre cientos de referencias, librescas, mitológicas, artísticas, y aparece, caprichoso, con la libertad de quien hace con la literatura, porque puede, lo que quiere. Me gusta pensar el título del libro como una ironía, aunque no lo sea. H.D. admiraba a Freud, sí, pero no era condescendiente con él. La agudeza de su testimonio nos permite sumergirnos en la materialidad de las sesiones freudianas, muchas veces alejadas de sus preceptos inmortalizados y de las lógicas religiosamente defendidas por más de un siglo. Observamos a un Freud no siempre apegado a las máximas del encuadre, a un Freud indiscreto, acobardado y deseante. También a un Freud que utiliza la materialidad de los objetos circundantes como vehículo para sus intervenciones. El libro tiene momentos muy lúcidos, momentos divertidos y momentos tediosos. Intenté no ser condescendiente tampoco yo, ni horadar con mis propios criterios estéticos, presumiblemente malos, las apuestas del autor. La ironía que encuentro, aunque no la haya en el título, es que con su tributo a Freud, Hilda Duristel hace un tributo al psicoanálisis mucho más grande que el de las grandes críticas teóricas, depone al patriarca. En la misma sumersión encontramos también un testimonio de la crueldad de la guerra, de la banalidad de los círculos intelectuales, de las novelas familiares y del periplo atemporal del amor. Es harto conocida la cita de Lacan que reza, y no en vano digo que reza, mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Me dirán que la descontextualizo o que en realidad Lacan está diciendo con esto tal y tal. A mí, la verdad, me parece la cita más conservadora del mundo. Para hacerse cargo del deseo se necesita valentía y se necesita, sobre todo, no renunciar
si no se puede unir al propio horizonte la subjetividad de una época. Ese es el acto de emancipación por excelencia, y esa es la más grande enseñanza que me deja HD con este libro. El conservadurismo aparece disfrazado de muchas maneras. Cada época tiene su ración de escoria. Hilda Little, la hermética, la ocultista, la bisexual, la astróloga, la prostituta espiritual, la emocionalmente dependiente, la amante de Ezra Pound, el fascista, la etiquetada, como vemos, a lo largo de los años, con cuanto significante se les ocurra, y por tanto, cargado de un sentido que varía de acuerdo a la época, nos deja como enseñanza que el eje siempre se trata de poder tener la libertad para amar a quien se ama y desear a quien se desea, sin que ninguna subjetividad de época nos obligue a renunciar a ello, siempre que ello no dañe. Me cuesta, honestamente, pensar que algo de lo que yo hago o en lo que yo intervengo sea importante, y es un problema que tengo. No lo digo como un falso acto de modestia, sino más bien como la confesión, otra vez, de un síntoma. Pero esta traducción es importante. Este libro de HD es importante. Este testimonio de HD, se lo juro, es muy importante. Gracias. Bueno. ¿Aló? ¿Ahí se escucha? Voy a leer este largo poema de esta maravillosa poeta que es Daisy Lee, que se llama El Maestro. Era muy bello el viejo y yo. Está muy alto para mí, no se puede ver. ¿Presionarlo? Era muy bello el viejo y yo conocí la sabiduría, hallé la verdad sin medida en sus palabras, su autoridad fue decisiva. Como comprendí cuando viajé a Mileto a buscar sabiduría, dejé todo atrás, ayuné, trabajé hasta tarde, me levanté temprano, usara ropas simples o intrincadas. Nada se perdía, cada vestido tenía significado, cada gesto sabiduría me enseñaba. Nada se pierde, decía, me acostara tarde o temprano, atrapaba el sueño y me levantaba soñando, y forjábamos filosofía con el contenido del sueño, y yo estaba contenida, nada se perdía, pues Dios es todo, y el sueño es Dios, solo para nosotros, para nosotros. Es pequeña la sabiduría, pero suficientemente grande para conocer a Dios en todas partes. Oh, era justo, aun cuando yo le arrojara sus palabras a la boca, me decía, pronto estaré muerto, debo aprender de los jóvenes. Su tiranía era absoluta, pues yo tenía que amarlo entonces, debía reconocer que él estaba más allá de cualquier hombre, más cerca de Dios, era tan viejo, tenía que clamar su perdón, que él me concedía con su vieja cabeza tan sabia, tan bello, con su boca tan joven y sus ojos. Oh Dios, deja que haya alguna sorpresa en el cielo para él, pues nadie, sino vos, podrías idear algo adecuado para él, tan bello. No sé qué sugerir. Difícilmente puedo sugerirle algo a Dios, quien con un gesto dice, álcese el Olimpo, húndase el mar, oh Pelión, osa. Sean inmóviles. No sé qué decirle a Dios, pues las montañas responden a su gesto, y el mar, cuando le dice a su hija, blanca madre de verdes hojas y riachuelos verdes y plata que adquiere la tempestad, que aquiete la tempestad,
o mande paz y cese el peligro cuando una montaña escupe fuego. Yo no sabía cómo diferenciar entre el deseo volcánico, anémonas como oscuras y llama púrpura de violetas, como fuego al rojo y la plata fría de sus partes. Tenía dos amores separados, Dios que ama a todas las montañas, el único que sabía por qué y comprendía, le dijo al viejo que explicara lo imposible, y él lo hizo. ¿Qué puede darle Dios al viejo que hizo esto posible? Pues una mujer respira fuego y está fría. Una mujer vierte nieve en los tobillos y está tibio el blanco calor, se funde en copo de nieve y las violetas se vuelven amatistas puras, claras como el agua. No vacilé, y todo el milagro supe que el viejo lo hacía sostenible. Pero ¿cómo podía él haber previsto lo imposible? ¿Cómo podíamos saber que cada gesto de esta danza sería hierático? Las palabras estaban inscritas sobre papiros, las palabras estaban escritas cuidadosamente, cada palabra estaba sola, aunque cada una llevaba a otra y al todo, hacía un ritmo en el aire que ahora inconcebible, desconocido. Estaba furiosa con el viejo, quería una respuesta nítida. Cuando discutí dije, bien, dímelo, pronto estarás muerto. El secreto está en vos, me dijo, eres poeta. No quiero ser tratada como niña, como débil. Así que dije, estaba furiosa, no durarás para siempre. El fuego de la sabiduría muere con vos. He venido a Mileto desde lejos. Ya no estarás mucho entre nosotros. Vine a buscar una respuesta. Estaba furiosa con el viejo y con su charla sobre la fuerza viril. Estaba furiosa con su misterio, sus misterios. Discutí hasta el amanecer. O era tarde, y Dios me perdonará mi furia, pero no podía aceptarlo. No podía aceptar de la sabiduría lo que enseñaba el amor. La mujer es perfecta. Ella es mujer, aunque más allá de mujer, aunque en mujer, sus pies son del pulso delicado del capullo del narciso, brotando desde la tierra. Ah, ¿dónde está tu fuerza viril? Sus brazos son del temblor del macho joven tentativo, emergiendo solo en un bosque. Aquella noche primera, ella es mujer. Sus muslos son frágiles aunque fuertes. Salta de roca en roca. Solo había para su danza un círculo pequeño y las colinas danzan. Ella conjura las colinas. Despierten, rododendros, despiertan. Hay flor púrpura en su mármol, sus blancos muslos de abedul, y hay flor roja. Hay una roja flor partida en dos cuando sus piernas se separan en la danza estática, Afrodita. Hay una frágil flor lavanda oculta entre la hierba. Oh Dios, ¿qué es esta flor? Que en sí misma tenía poder sobre toda la tierra, pues no necesita nombre ella misma en ese dardo y pulso del macho, manos, pies, muslos, en sí misma perfecta. Deja al viejo yacer en la tierra. Durante bastante tiempo ha inquietado el pensamiento de los hombres. Deja que el viejo muera, deja que el viejo sea de la tierra. Él es tierra, padre,
Oh amado, lo eres, la tierra, él es la tierra, Saturno, sabiduría, roca. Oh, sus huesos son duros, es fuerte, es viejo. Déjalo crear una tierra nueva, y por las rocas de ese renacer, el mundo entero ha de sufrir. Solo nosotros, que somos libres, podemos predecir, profetizar. Él es el viejo, quien hará nacer un mundo nuevo. Es Él, quien ya ha formado una tierra nueva. Por muchos eones todavía, Él inquietará el pensamiento de los hombres, que viajarán mucho y lejos. Discutirán todas sus palabras escritas, su pluma será sagrada. Ellos construirán un templo y pondrán a salvo todas sus escrituras sagradas. Y vendrán los hombres, y los hombres pelearán, pero Él estará a salvo. Ellos fundarán templos en su nombre. Su fama será tan grande que cualquiera que lo haya conocido será visto también como maestro, vidente, intérprete. Solo yo escaparé. Y fue él mismo quien me libró a la profecía. No me dijo, sé mi discípula, no me dijo, escribe, cada palabra que digo es sagrada. No me dijo, enseña, no me dijo, cura o sella documentos en mi nombre. No, era bastante informal. No discutiremos eso, dijo, eres poeta. Así que seguí adelante, un poco cegada por esa clase de lágrimas terribles que no quieren brotar. Le dije adiós y vi su vieja cabeza mientras él giraba, mientras salía del cuarto dejándome sola, con todos sus viejos trofeos, los mármoles, los vasos, la esfinge de piedra, las viejas jarras de Egipto. Me dejó sola con esas cosas y su vieja espada se encontraba. Oh Dios, esas lágrimas no querían brotar. ¿Cómo podrían? Me fui, dije, no soportaré esta tiranía de un viejo. Es demasiado viejo. Moriré si lo amo. No puedo amarlo. Está demasiado cerca. Es demasiado precioso para Dios. Pero no se olvida aquel que hace todas las cosas factibles, que se perdona aquel que hace a Dios en todo posible, pues eso es insoportable. Ahora puedo soportar incluso a Dios, pues la risa de una mujer profetiza felicidad. No el hombre, no los hombres, solo uno, el viejo, sagrado para Dios. Ningún hombre está presente en estos misterios. Aunque todos los hombres se arrodillarán, ningún hombre será potente, importante. Aunque todos los hombres sentirán qué es ser una mujer, anotarán, arderán, cambiarán el placer fácil por el esfuerzo del espíritu. Los hombres serán, por cuánto tiempo han sido, ciegos, pobres hombres de la humanidad. Cuánto tiempo, esta idea del pulso del varón los ha engañado, los ha debilitado. Verán a la mujer perfecta, y lo hicieron. Yo no fui la única que grité locamente. Estábamos juntos, éramos uno, adoradores del sol. Lanzamos como una sola voz nuestro grito, Rodogleia, cerca del sol. Nos dijimos, apiádate de nosotros. Perdón por este poema tan largo de la maravillosa Hilda Doolittle, traducido por mí y por Mirta Rosena.
esta perla y contar con su propia lectura de la traducción que hizo junto a Milton Rosenberg de este poema que H.D. le escribió a Freud. Así que muchísimas gracias, gran cierre, y también muchas gracias a Pablo y a Facundo, fue hermoso escucharlos. Bueno, espero que hayan disfrutado, gracias a ustedes también por acompañarnos y bueno, adiós.